Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias a Dios podemos conectarnos nuevamente y compartir este momento. Esperen que me apareció un aviso acá en el medio de mi pantalla, no sé si salen todas, pero no se quiere ir. Ahí está, ahí lo saqué. ¿Se escucha bien? Sí, gracias. Bueno, por la gracia de Dios podemos conectarnos. Ahora creo que vamos a estar todos más conectados porque se vienen restricciones bastante fuertes, pero bueno, gracias a Dios que está en todos en nuestros corazones el deseo de poder seguir proclamando el Evangelio y no cerrar nuestras congregaciones, pero sí manteniendo los cuidados a los que se nos invita a acatar. Así que bueno, oremos para que esto pase pronto y podamos seguir reuniéndonos con normalidad. Vamos a ir a Hechos capítulo 1. Creo que ya todos sabemos y lo deberíamos tener abierto. ¿Sí? Vamos a comenzar nuestro estudio. Habíamos visto el miércoles pasado una introducción en la cual vimos un panorama acerca de este libro, los temas que trata este libro, de quién escribió este libro, ¿sí? Las particularidades de la vida de Lucas, que las vamos a ver detalladas, o mejor dicho, las van a ver detalladas a lo largo de todo este estudio porque está llena de cada una de ellas. ¿Sí? Y vamos a comenzar esta noche con la ayuda de Dios en el capítulo 1. Vamos a dividir nuestro estudio en dos puntos. ¿Sí? El libro de los Hechos es un libro muy apasionante. ¿Sí? El capítulo 1 es un capítulo bastante importante, aunque quizás nos hubiera gustado a nosotros, ¿sí? Desde nuestro punto de vista, que Lucas se hubiera explayado más en algunas cuestiones de las que trata en el capítulo 1, pero sabe Dios por qué, y creo que todos vamos a ir entendiendo a lo largo del estudio, el por qué se remitió a estos temas tan trascendentales de una forma tan concreta, pero contundente, como lo vamos a ver. Como dijimos, vamos a dividir en dos este capítulo. Yo le puse un título a este capítulo, Poder no saber, ¿sí? Que después vamos a explicar por qué. Y esta primera parte vamos a hablar acerca del ministerio del Señor resucitado. Vamos a ir leyendo las, cada una de las partes, ¿sí? Para no leer todo completo el capítulo, así que vamos a comenzar la lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 11, ¿sí? Dice así en el primer tratado, Teófilo: hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, quien ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendráis como le habéis visto ir al cielo. Primera parte de las dos partes en la que hemos de dividir nuestro estudio del capítulo 1 del libro de los Hechos. Si vemos cuando comienza Lucas a tratar el ministerio del Señor resucitado, es interesante pensar en esto, ¿sí? Quizás Lucas en el final del Evangelio y Juan en el final del Evangelio son los que más han hablado acerca del Señor Jesucristo una vez que resucitó de entre los muertos. Y esto es algo importante que tiene mucho que ver con la tónica, ¿sí? de este libro de los Hechos. Comienzan los primeros versículos diferenciándose del primer tratado. ¿Sí? Recuerdan que habíamos dicho el miércoles pasado que originalmente era un libro compuesto de dos tratados, un solo libro. El primer tratado era el Evangelio de Lucas, el segundo tratado es el que hoy conocemos como el libro de los Hechos. Y aquí hay una diferencia, o comienza a diferenciarse, aunque en la introducción encontramos una dedicatoria también
a Teófilo. La segunda parte está también dedicada a Teófilo. Ya hemos explicado el miércoles pasado que si bien algunos comentaristas toman el nombre de Teófilo como una dedicatoria hacia todos aquellos que somos amigos de Dios, ¿sí? En el capítulo 1 de Lucas hace una clara referencia a que se trata de una persona y no es algo figurativo. Pero dice en el versículo primero, dice así: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, ¿sí? Conforme a lo que también habló Lucas en el primer evangelio o en el primer tratado que le dedicó a Teófilo. Las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar fueron los pilares en los cuales basó la estructura del evangelio de Lucas, ¿sí? Pero luego hace mención en el versículo 2, dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Allí aparece la persona del Espíritu Santo. Y esta expresión, esta referencia al Espíritu Santo, comienza a mostrar la tónica teológica del libro de los Hechos, ¿sí? Ya no va a tratar, ¿sí?, acerca de el accionar de Cristo sobre esta tierra con su cuerpo, ¿sí?, terrenal, sino que va a dirigir todo su escrito a la acción del Espíritu Santo a través de la iglesia, ¿sí? Mario, cuando cerraba la reunión el miércoles pasado, hacía mención de lo que muchos comentaristas señalan, que el libro de los Hechos debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. Bueno, esto es lo que va a marcar todo la escritura de este libro de los Hechos. Por eso comienza desde los primeros versículos a hacer esta referencia. Pero vemos que en este desarrollo que hemos leído, comienza a hablar acerca del ministerio y de la ascensión del Señor Jesucristo. Miren, es algo importante, ¿sí? Son muy bien explicados por dos razones, aunque en forma muy concreta. Son muy bien explicados por dos razones. Primero, era necesario dar una demostración positiva de la resurrección del Señor Jesucristo. Miren, verso 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, ¿sí? Aquí en este versículo señalan las dos premisas por las cuales Lucas se detiene a tratar este tema, ¿sí? Primero, era necesaria una demostración positiva de la resurrección de Cristo. No había dudas, no tenían que quedar dudas. De hecho, la gran mayoría de las predicaciones que encontramos en el libro de los Hechos hacen una clara referencia a la resurrección de los muertos. Esto marcaba una referencia contundente con las creencias de aquel entonces. Muchas religiones paganas prometían diversas cosas, pero ninguna de ellas podía asegurar vida y vida eterna. Y esto realmente marcaba una diferencia. Por ejemplo, no me quiero adelantar, pero bueno, va a tardar mucho hasta que lleguen al capítulo 17, calculo. Pero cuando Pablo dirige su discurso en Atenas en el capítulo 17, todos lo escucharon con mucha atención hasta que habló de la resurrección de los muertos. ¿Sí? Allí lo tomaron a burla porque no era algo común, no era algo que era cotidiano en las creencias de aquel entonces. Entonces, era una fuerte referencia para aquellos... para la primera iglesia, poder hablar de la resurrección de los muertos. Para esto era necesario que no hubiera pruebas, que no hubiera, perdón, dudas, ¿sí? Por eso dice pruebas indubitables de que Cristo había resucitado. Y transitó con los discípulos durante 40 días, ¿sí? Y aclara algo más el versículo que también es interesante, y es la segunda razón por la cual Lucas se detiene en este punto. Dice el versículo 3, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Era necesario para los discípulos ampliar la explicación de las enseñanzas que Cristo le había dado a los suyos acerca del reino de Dios. ¿Recuerdan? Cuando Cristo vino a este mundo y aquellos que le rodeaban comenzaban a ver en Cristo el enviado de Dios, ellos pensaban en que Él iba a instalar su reino terrenal en ese momento. Esperaban un libertador, esperaban a alguien que los libere de la opresión romana, esperaban algo más terrenal, ¿sí? Y
cosa que el Señor Jesucristo se encargó de enseñar permanentemente y fue muy difícil de entender para ellos, ¿sí? Pero bueno, vemos acá que en esta porción el Señor Lucas muestra la necesidad de que el Señor siga enseñando acerca del reino de Dios. Luego llegamos al versículo 4, donde dice, y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Había un mandato a quedarse en Jerusalén. No debían irse hasta que se cumpla la promesa. ¿Cuál era la promesa? Bueno, sin lugar a dudas es la referencia a la que está en el Evangelio de Lucas en el capítulo 24, ¿sí? Vamos a leerlo. Lucas capítulo 24. Versículo 49. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto, haciendo referencia a la misma manera en la cual terminaba el Evangelio, ¿sí? Debían ellos quedarse en Jerusalén, debían esperar el cumplimiento de la promesa. ¿Cuánto debían esperar? Bueno, sin lugar a dudas la fe de ellos también era probada en ese momento. ¿Por qué? Porque termina el versículo 5 diciendo, dentro de no muchos días, ¿sí? Debían esperar, debían aguardar esa promesa del Señor Jesucristo y así también era probada la fe de los suyos. Aún a pesar de todo lo que estaban viendo, aún a pesar de todo lo difícil de entender tantas cosas, ¿sí? Nosotros nos imaginamos, estamos leyendo un hecho que marcó la historia de la humanidad, estamos leyendo un hecho en el cual nosotros creemos por lo que ellos vieron y el Espíritu Santo inspiró a hombres de Dios para escribir. Y ellos en ese momento eran testigos de algo que no entendían. Eran testigos de algo que sin lugar a duda los estaba estremeciendo. Vieron al Señor Jesucristo resucitado. Vieron que todas las promesas del Señor se cumplían. Y no era raro que en el versículo 6 surgiera una pregunta de parte de los suyos, ¿sí? Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Porque te estamos viendo, vimos que te rechazaron, vimos que te asesinaron en una cruz, vimos que resucitaste de entre los muertos. Y la pregunta quizás era humanamente inevitable, ¿sí? Era humanamente inevitable para aquellos que le rodeaban y le habían escuchado muchas veces y esperaban por una cuestión de patriotismo, nacionalidad y también promesa de Dios que se cumpliera esta promesa. Pero el Señor no reprende su curiosidad y su ansiedad, ¿sí? No los reprende y les enseña una realidad. Dice el verso 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No les toca a ustedes entender esto o saber esto. Es potestad de Dios. Había un tema más importante para ellos. Había algo más extraordinario para ellos que poder conocer y saber esto. Y los suyos debían prepararse para esto. Por eso el relato sigue, el relato de Lucas continúa explicando el versículo 8, que tantas veces lo hemos aprendido de memoria, es un texto de escuela dominical. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muchos comentaristas dicen acerca de este versículo que es el bosquejo del libro de los Hechos, ¿sí? Personalmente, es mi opinión, ¿sí? No es la finalidad de Lucas describir cómo se esparció el Evangelio o de qué manera. De hecho,
cuando leemos en el libro de los Hechos, de pronto nos encontramos que de Jerusalén el Evangelio había llegado a Antioquía y nadie sabía cómo había llegado. Y de allí, cuando Pablo parte a Chipre y va a distintos lugares, comienza a encontrar personas que ya habían recibido a Cristo, que se reunían, que oraban, y llega así el Evangelio hasta Roma, y no era la finalidad de Lucas contar cómo había sucedido esto, ¿sí? Cómo había sucedido esto. Pero sí hay algo que debemos entender que sí Lucas muestra a través de su relato en el libro de los Hechos, que más allá de los límites geográficos de cada país, ¿sí? Hay límites más grandes que rompió la escritura, ¿sí? Eh, y el Evangelio. ¿Cuáles son esos límites? Bueno, estamos hablando de límites religiosos, estamos hablando de límites culturales, de límites sociales, de prejuicios que tienen que ver con que, por ejemplo, aquellos judíos no admitían en primera instancia que el Evangelio pudiera llegar a los gentiles, ¿sí? Y todos esos límites los vemos cruzados en el Evangelio, en el libro de los Hechos. Y Lucas lo relata extraordinariamente, ¿sí? Más allá, y era más importante estos límites que cruzar los límites geográficos. De hecho, muchos hasta hoy dicen que no se sabe de qué manera el Evangelio llegó a tantos lugares y a tantos países en tan poco tiempo, pero sí barrió con todos los límites sociales. Y acerca de esto leía el comentario de un escritor que decía, realmente es más fácil poner un misionero en el África que poder barrer inclusive dentro de nuestras iglesias todas las diferencias personales y culturales inclusive que a veces pueden surgir, ¿sí? Para vivir una verdadera y una plena comunión. Cuando vemos la figura de la primera iglesia, la iglesia primigenia, podemos ver una comunión tan fluida, tan deseable, tan palpable, que sin lugar a dudas es el gran reflejo para nuestras iglesias y para cada una de nuestras vidas, como compartíamos en el miércoles pasado. Esto sí lo encontramos claramente a lo largo del libro de los Hechos. Por eso sigue Lucas con su relato acerca del el ministerio del Señor Jesucristo resucitado y llega el momento de la ascensión, que no iba a pasar desapercibido. Lucas lo relata muy detalladamente, ¿sí? Aunque en forma escueta, son impactantes algunos de los detalles que podemos ver a partir del versículo 9. Dice, verso 9, y dichos estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Lo narra detalladamente. ¿Por qué? Mucho se había hablado y cuando leemos los evangelios, cómo finalizan los evangelios, algunos nos hacen referencia al robo del cuerpo de Cristo. ¿Recuerdan de la tumba? Sí, pagaron a la guardia para que la guardia dijeran, sí, nos dormimos y bueno, todas esas cosas. Eh, Bien sabido era esto en ese entonces y los rumores corrían como corren los rumores hoy en día, aunque hoy en día corren por las redes sociales. Bueno, antes no corrían de boca a boca. Pero llama la atención las expresiones cuidadosas que el Espíritu Santo puso en el corazón de Lucas para escribir esto. La ascensión de Cristo no fue a escondidas, ni fue repentina. Fue bien a la vista de los que estaban reunidos allí. La expresión viéndolo ellos nos da a entender que delante de sus ojos Cristo fue alzado y llevado a la presencia de Dios, con figuras que podrían representar mucho para un judío que quizás no lo tomara de la misma manera un médico sirio convertido al cristianismo como era Lucas, pero sin embargo las dejó allí bien explicadas, ¿sí? Una nube, dice, le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. La nube no es un simple vapor para darle dramatismo a la situación, ¿sí? Sino que es un símbolo de la mismísima gloria de Dios, como sucedía en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Vamos a leer un ejemplo, sin perder este pasaje. Vamos a Éxodo capítulo 33. Vamos a leer un solo ejemplo. ¿Sí? Podemos encontrar muchos en el Antiguo Testamento, en el transitar de Israel por el desierto. ¿Sí?
y también en otros pasajes más. Éxodo 33, verso 7, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Y así podemos buscar varios pasajes más donde nos habla de aquella nube que representaba la presencia de Dios que descendía al tabernáculo. Uno de los pasajes también tan hermosos cuando Moisés envía a los 10 espías a inspeccionar la tierra prometida y el pueblo se rebela contra Dios y querían matar a Josué y a Caleb. Bueno, la nube descendió sobre el tabernáculo y el pueblo se apaciguó porque entendió que la presencia de Dios estaba allí. Y esto es lo que representa esa nube que le recibe en el cielo y los oculta de los ojos de aquellos que le estaban mirando, ¿sí? Nos habla esto de que el Señor fue llevado a la misma gloria de Dios, ¿sí? Allí está el Señor, no se fue, no fue a cualquier lugar, no fue a un lugar que no conocieran, fue a un lugar que realmente era conocido y sabido por aquellos que le rodeaban. Y termina el relato hablando acerca de los ángeles, verso 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, esto reafirma lo que habíamos dicho anteriormente, ¿sí? Que fue a la mirada de ellos, delante de los suyos, no fue a escondidas, no fue un acto que no se pudo percibir, sino que atrajo la atención de los que estaban mirando, ¿sí? Y quedaron perplejos frente a lo que veían. Claro, pensemos y trasladémonos con la imaginación a ese momento. No era algo común, no era algo común. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, quien ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Sí, los ángeles, al igual que en la resurrección del Señor, al igual también que en la transfiguración del Señor, se presentan en ese lugar y dan a entender, ¿sí? Y hacen volver a los discípulos que estaban allí presentes, lo hace volver a la realidad. No estaban viendo una figura de algo, estaban viendo la más clara realidad de que el Señor había ascendido, ¿sí? Y estaba en el cielo y ya no estaría más físicamente con ellos, ¿sí? Por eso les hablan de esta manera. ¿Por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús, quien ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendráis como le habéis visto ir al cielo. Y la hora va avanzando, comenzamos con la segunda parte. La segunda parte le puse por título Solos, el comienzo solos, ¿sí? Porque así comienza una etapa que nosotros podemos imaginarnos desde nuestra mente humana, bastante compleja para los discípulos. Y creo que así está relatado por parte de Lucas, porque aquel gran pastor que los condujo, que les enseñó, que estuvo al lado de ellos, que los asistió, que los libró de errores, que los corrigió, que los animó, que los exhortó, que en todo momento mostró y les enseñó cosas que nunca habían entendido y nunca habían visto, ya no estaba físicamente con ellos. Y comienza el relato. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, donde muy probablemente haya sido esta secuencia que hemos mencionado anteriormente, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, menos de 1 kilómetro, que era lo que se podía caminar en un día de reposo. Y entrados, dice, verso 13,
subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermanos de Jacob. Todos estos perseveraban unánimes y en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Así comenzaba una etapa distinta para los discípulos que habían estado con el Señor, que habían visto y oído todas estas cosas, ¿sí? Y comienza mostrando que esta nueva etapa la comenzaban en unidad. A pesar de la consternación que estaban viviendo, a pesar de las dudas que podía surgir, de todo esto que estaban viendo, de todo esto que estaban viviendo, de los temores que eran lógicos, ¿sí? Porque se sentían y de hecho comenzaban a perseguirlos. Los judíos lo van a ver más adelante, seguramente en este estudio. Había una actitud perseverante. Esto es para destacar. Miren, es muy fácil perseverar en la abundancia, es muy fácil perseverar cuando las cosas van bien, es muy fácil perseverar cuando no hay dificultades, es muy fácil perseverar cuando el camino es llano, es muy fácil perseverar cuando, podríamos decir, la vida nos sonríe. Ahora, en medio de las dificultades, de la incertidumbre, de los temores, y de lo que no sabían ellos que estaba por venir, es muy difícil realmente tener esta actitud, a menos que tengan confianza, fe en el Señor. Dice el verso 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Quiénes? Los discípulos. ¿Con quién? Con las mujeres, con aquellas que seguían al Señor. Cuando leemos los evangelios podemos ver a aquellas mujeres que seguían al Señor. ¿Sí? Y aquí es donde se hace la última mención de María como la madre de Jesús, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, ¿sí? Sus medios hermanos de Jesús, que cuando leemos en los evangelios en principio no creían en él. Pero claro, lo que se había vivido y lo que se había visto era muy fuerte. Sin lugar a dudas, trastornó también el corazón de ellos, y allí estaban. Estos todos perseveraban unánimes en la oración. Y esto es interesante pensarlo y traerlo a nuestras vidas. Miren, hay dos cosas que nunca nos pueden faltar. Podríamos agregar tres, porque todavía ellos no tenían la palabra escrita o el Nuevo Testamento, tenían la ley, así como la mencionan en el Antiguo Testamento. Hay cosas que no pueden faltar en nuestra vida. La palabra de Dios, la comunión y la oración. Son cosas que no pueden faltar en nuestra vida. Miren, no pueden faltar cuando las cosas no son agradables. Mucho menos nos pueden faltar cuando las cosas son difíciles. Creo que todos hoy estamos viviendo tiempos difíciles.
Creo que hoy todos estamos viviendo tiempos de incertidumbre, no a la manera de la que vivieran estos hombres y estas mujeres, pero muchas veces las vicisitudes de esta vida nos enfrentan a incertidumbres en las cuales no encontramos respuestas. ¿Y cuán identificados podemos vernos con estos hombres y mujeres que vivieron esos días en los cuales están relatados tan extraordinariamente por Lucas, guiados por el Espíritu Santo? Y allí en ese ámbito de perseverancia y de oración es donde se realiza esta elección, la del reemplazante de Judas, ¿sí? Bueno, el tiempo está transcurriendo, no podemos entrar en algunos detalles que quizás estarían buenos para poder entender lo que había pasado con Judas, pero sí hay algo que quiero destacar. Miren, en el discurso de Pedro, dice verso 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Me llama la atención, ¿sí? Pregunto, bueno, estas son las cosas feas que nos propone el Zoom, no puedo escuchar respuesta, ¿no? Pero pregunto, ¿le hubiera cabido bien el término traidor? Sí. ¿Le hubiera cabido justo? Sí. ¿Habría un término un poquito más ácido? Sí, y también le hubiera cabido justo a Judas ese término. Pero sin embargo me llama mucho la atención cómo Pedro se refiere a Judas. Sin lugar a duda habrán tenido dolor porque el mismo relato resalta el dolor que provocó Judas en el corazón de los 11 que habían quedado, ¿sí? Por eso se refiere a Judas así, fue guía de los que prendieron a Jesús. Eh, no se atrevieron nunca a juzgarlo. Y me llama poderosamente la atención que en ese primer discurso, quizás donde todas las heridas todavía estaban abiertas, donde todo dolor todavía era muy fuerte, eh, sin lugar a dudas, la paz del Señor habitaba en esos corazones, ¿sí? Y podía referirse así. Y así comienza una declaración de parte de Pedro, quien toma la posta en ese momento, haciendo referencia a algo que era necesario. Era necesario que la escritura se cumpliese, ¿sí? El cumplimiento de la escritura siempre es necesario. Y cuando habla de necesidad, no habla de deseo, no habla de que puede ser deseable a nosotros o no. Sin lugar a dudas, no fue agradable para ninguno de estos hombres a primera instancia, digo, humanamente hablando, lo que había sucedido. Pero comenzaba a trabajar la palabra del Señor en los corazones, las enseñanzas del Señor Jesucristo, la asistencia del Señor comenzaba a sentirse en sus corazones. Y estos hombres, aún a pesar del dolor que vivían, aún a pesar del temor que estaban viviendo, podían decir con certeza, era necesario que la palabra se cumpliese. Va más allá de lo que ellos podían desear, querer, gustar o opinar. La palabra debía cumplirse. Y cuando vemos el relato del libro de los Hechos, comenzamos a entender por qué estos hombres pusieron su vida para expandir el Evangelio por todo el mundo, porque entendieron que era necesario que la Escritura se cumpliese. Ahora, no solo con la vida de Cristo era necesario que la Escritura se cumpliese, también con la vida de ellos, también con la vida de ellos. Por eso pusieron su vida de esa manera. Por eso hicieron las cosas que vamos a leer y a estudiar. Por eso nos despiertan la admiración, su actitud, su valor, su convicción, su coraje. Aún en las dificultades, aún en cárceles, aún en azotes, aún frente a la muerte. Porque sabían que había una necesidad en sus vidas, que iba más allá de lo que ellos querían y de lo que a ellos les gustaba. La necesidad de que la escritura se cumpliese. Ay, queridos hermanos, qué distintas serían nuestras iglesias si todos tendríamos esta premisa de que la escritura se cumpliese no en la vida del de al lado, porque es muy fácil decirlo, es muy fácil esperarlo.
Y es muy fácil sacarle la lista a mi hermano o a mi hermana de cuántas cosas deberían cumplirse en su vida. Pero es necesario que la Escritura se cumpla en mi vida, en mis acciones, en mis pensamientos, en mis deseos. Es necesario que ahí se cumpla. Y estos hombres tenían y estaban comenzando a demostrar una clara convicción respecto a esto. Y así comienzan a elegir por única vez un reemplazo y por una causa que es extraordinaria. Dice el verso 25, para que tome la parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. No era, no iban a ser reemplazables los apóstoles, no iban a ser una casta única. Se reemplazó a Judas porque cayó de su propio lugar por transgresión, ¿sí? Y aquí en este pasaje que hemos leído, en el verso 21, deja bien en claro cuáles son los requerimientos apostólicos. Dice el verso 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Dos premisas importantes. Tenía que haber caminado con Cristo y haberle visto resucitado. Por eso el apóstol Pablo se decía que era el menor de todos. Si bien él tuvo un encuentro con Cristo a través de esa visión extraordinaria en la cual fue llevado hasta el tercer cielo, como él mismo relata, ¿sí? Si bien le vio resucitado cuando se encontraron allí en el camino a Damasco, ¿sí? Y el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él así todo se reconocía como el menor de todos, como el menor de todos, ¿sí? Y aquí es donde deja bien en claro el por qué el apostolado, eh, estos apóstoles que el Señor designó, era una casta única e irreemplazable. Pero quiero para terminar dejar dos aplicaciones prácticas para nuestra vida que me han llamado poderosamente la atención. La primera de ellas, verso 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que cumpliese la escritura, y comienza su discurso que desemboca en la elección de Matías, sí que no se lo vuelve a mencionar en las escrituras, sí, y muy poco también aparece entre los historiadores la vida de Matías. Pero quería dejar dos aplicaciones prácticas con respecto a esto. Miren, estos hombres estaban solos, completamente solos, ¿sí? Comenzando solos, esperando y aguardando la promesa del Señor, esperando y aguardando lo que el Señor iba a determinar con ellos a través primeramente de la venida del Espíritu Santo y todo lo demás que verán a lo largo del libro de los Hechos. Pero aún en esa soledad, ¿sí? Y aún en esa incertidumbre, eh, Pedro, como los que estaban allí reunidos, sabían muy bien cuál era la mejor manera de tomar decisiones importantes. Miren, no es casual lo que escribe Lucas, ¿sí? La acción del Espíritu Santo sobre la mente y el corazón de Lucas para escribir estas palabras son realmente notorias. Todos perseveraban unánimes en oración y en ruego. No hay mejor forma de tomar decisiones en nuestra vida, ¿sí? Que en unidad con el cuerpo de Cristo y que en oración y en ruegos. No hay mejor forma de tomar decisiones. Miren, cuando las decisiones en nuestra vida pasan por nuestros intereses, cuando las decisiones en nuestra vida pasan por lo que a mí me parece, pasan por nuestros gustos y no hay una unidad con el cuerpo de Cristo y no hay una dependencia de Dios en oración, no hay una búsqueda de Dios, no hay una presentación delante de Dios con ruegos, nunca serán decisiones certeras, nunca serán decisiones certeras.
Y no importa la circunstancia que estemos viviendo, no importa si lo tomamos las decisiones en tiempo propicio o tomamos las decisiones en tiempos difíciles. Miren, no creo que vivamos un tiempo más conflictivo y extraño que estos hombres de Dios. Pero sin embargo, aún en esa circunstancia que ellos le tocaban vivir y que solamente ellos vivieron y conocieron y sintieron, ¿sí? Podían estar convencidos de que la mejor manera de tomar una decisión tan importante era en este ámbito. Era en el ámbito de la comunión, era en el ámbito de la oración, era en el ámbito del cuerpo de Cristo. Porque las decisiones que pasan por la vida de todo hijo de Dios, cualquiera sea esta, siempre afectan al cuerpo de Cristo. Miren, podemos pensar que pensar en nuestro trabajo le compete solo a nuestra persona y a nuestro futuro. Todo afecta al cuerpo de Cristo. Todo lo que el Hijo de Dios decida afecta al cuerpo de Cristo. Y aquí estos hombres comienzan a dar una premisa importante y fundamental para la construcción no solo de nuestras vidas personales, ¿sí? Sino también de nuestras vidas congregacionales. Pero lo segundo que quería dejar antes de terminar con respecto a este hermoso capítulo es lo que encontramos en el versículo 6, ¿sí? Vamos a leer que esto fue lo que tocó mi corazón y me hizo ponerle este título, Poder, no saber, ¿sí? Miren, dice el verso 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Habría dudas en el corazón de los discípulos? Sí, muchas. ¿Habría cosas que no entendían? Sí, muchas, todas. Hoy nosotros, conociendo tantas cosas y estudiando tantas cosas, a veces nos cuesta poder razonar y entender estas verdades, pero las creemos por la gracia de Dios y nuestra fe está puesta en ello. Como así puede pasarnos en nuestra vida, de atravesar tiempos donde eh, se nos puede presentar planteos, dudas, temores o cosas que nosotros queremos y necesitamos saber. Me impacta grandemente la respuesta del Señor. No os toca a vosotros saber, pero recibiréis poder. No era importante para los discípulos saber en ese entonces. Lo importante era lo que radicaba en el poder que iban a recibir. Miren, a veces buscamos respuestas donde no las hay, o donde simplemente el Señor no quiere que las conozcamos. Pero de algo estoy seguro que en nuestra vida podemos estar pasando incertidumbre, dudas, temores, quebrantos, angustias, pero hay algo que hay en nuestra vida que es inigualable. Y es el poder de Dios. Ese poder que habita solamente en la persona de Dios, por el cual desarrolló todo el universo. Ese mismo poder radica en el Espíritu Santo que vive en nuestros corazones. Miren, no os toca a vosotros saber, le dijo el Señor. Y podía haberlo dejado ahí, podía haberlo dejado ahí. Y alguien lo hubiera discutido, no lo hubiera, pero la respuesta del Señor es consoladora y llega como un bálsamo también a nuestro corazón. Porque a veces nos preguntamos muchas cosas. Y quizás muchas veces el Señor nos dice a nosotros, no te toca saber esto, pero recibirás poder. ¿Poder para qué? Uy, a ellos poder para testificar, a ellos poder para vencer sus temores, a nosotros también para testificar, para vencer nuestros temores, para vencer nuestras angustias, para sostenernos en la dificultad, para sostenernos en nuestra debilidad, para pelear contra adversidades de este mundo, contra adversidades del pecado, contra adversidades propias nuestras, contra tantas cosas. Muchas veces nos vemos disminuidos, pero tenemos que confiar en esto que nos dice el Señor. Quizás muchas veces podemos atravesar este tiempo sin saber tantas cosas, pero de algo estoy seguro, que nunca lo haremos sin poder, porque el poder es de Dios y porque el poder lo ha prometido y porque el poder llega a nuestra vida cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y el Espíritu Santo
sella nuestros corazones con su presencia. Recibiréis poder, dijo el Señor. Miren, habrá muchas cosas que los discípulos no entendieron. Sí, puede que sí, cuando seguramente vayan estudiando el libro de los Hechos se van a dar cuenta que había muchas cosas desconocidas a las que ellos estaban enfrentando, pero de algo estoy seguro, que vamos a poder ver a lo largo de este hermoso libro, el poder de Dios obrando en el corazón de cada hijo de Dios y obrando en el corazón de la iglesia de Cristo. Que Dios nos ayude a que este mismo poder pueda estar en cada una de nuestras vidas y de esta manera podamos ser testigos, no en Jerusalén, no en Samaria, sino en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Podamos ser fieles testigos con poder, así como lo fueron estos hombres, también cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga.